Y para hablar de esta disputa entre los chapitos y los mallitos, le agradezco mucho la comunicación al doctor Javier Oliva Posada, coordinador del Seminario de Estudios en Defensa y Seguridad de la UNAM y un especialista en estos asuntos. Doctor, gracias por su tiempo. Buena noche. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la oportunidad y saludos al equipo en cabina y buena semana para todas y todos. Gracias, doctor. ¿Qué primer comentario podría regalarnos a partir de la declaración que hizo hoy el comandante de la Tercera Región Militar respecto al trabajo del Ejército ante la situación que se vive hoy en Sinaloa? Sí, lo primero que hay que explicar es que México, nuestra geografía, tiene 48 zonas militares, las cuales están encuadradas a su vez en 12 regiones militares. El general es el responsable de la Tercera Región Militar. Indudablemente que va en el sentido del discurso o el planteamiento que hizo el presidente López Obrador respecto ahí en Palacio Nacional en una de sus entrevistas matutinas, si no me falla la memoria, creo que fue el viernes, donde señaló que le pedía a los grupos delictivos que se comportaran de manera responsable. Sí. Me parece que van en esa secuencia, pero pues es evidente que este tipo de planteamientos no tienen ningún impacto, digámoslo así, y al contrario generan una reacción de preocupación y como bien lo apuntabas tú y tus reporteros, pues van generando una reacción más bien de preocupación e incluso de incomodidad por parte de la ciudadanía, tanto de Culiacán como del resto del estado de Sinaloa. Ha habido en la historia evidentemente muchas confrontaciones, doctor, muchas disputas por un cártel en Sinaloa, en Tamaulipas, en Jalisco, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en donde sea. Hay un antecedente histórico. A partir del antecedente, ¿cómo se termina esta guerra que divide un cártel, doctor? Si no es el ejército quien resuelve, ¿quién gana? ¿El que mata más? ¿El que cede en el escritorio? ¿Tiene que intervenir el gobierno y sentarse con las dos facciones? Es decir, ¿cuál sería el camino para que esto concluya? El primer paso es que el gobernador pida licencia, se ausente del cargo. Es lo primero que tendría que hacer después de todo esta... recordemos, y esto es muy importante, Juan Pablo, y tu pregunta es muy aguda, tu planteamiento, en el sentido de que el origen de la violencia que está viviendo el estado de Sinaloa, obviamente tiene su origen o se desencadena a partir de la presentación ante las autoridades de Estados Unidos de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López, que a la fecha, y como aquí hay sorprendidos pero no sorpresas, a partir de la operación de las agencias de inteligencia y seguridad civiles de los Estados Unidos, que siguen sin informar y nunca lo van a hacer desde luego, lo cual demuestra una muy interesante disciplina. No ha habido filtraciones, ni documentos, ni entrevistas secretas, ni mucho menos. Entonces, a partir de ese evento, es lo que hoy se está viviendo en Sinaloa, y que son, como sucede con estas estructuras criminales, son empresas familiares en la administración de la misma, y ahora son los hijos de las dos facciones sobrevivientes que se están confrontando. Ahora, desde luego a mí me parece que una figura tan cuestionada como es la del gobernador Rocha Moya, pues tendría que dejar el cargo para que pudiera iniciarse un proceso político en primera instancia, y en segundo, por supuesto, llevar a los responsables ante las autoridades. Ahora, ¿cuál es el problema adicional grave, Juan Pablo? Que estamos en un proceso también de incertidumbre de cómo va a funcionar el Poder Judicial después de las aprobaciones del 11 de septiembre, pero todavía más grave aún es que en esa reforma nunca se planteó, ni se toca, ni se observa, ni se menciona al Ministerio Público, que es donde efectivamente comienzan las investigaciones contra este tipo de criminales. Estoy platicando con el doctor Javier Oliva Posada. Doctor, regresando a la declaración del comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa, pues es algo que quizás nosotros sabíamos, doctor, que esto concluirá cuando los cárteles o cuando las dos facciones lleguen a un acuerdo, y quizás dentro de este acuerdo el ejército queda punto y aparte. Sería el ejército evidentemente el encargado de tratar de generar un clima de seguridad y de paz en Sinaloa. Ya sabemos que los cárteles son los que se tienen que arreglar, pero el que lo diga de esa forma, el encargado de la Tercera Región Militar, doctor, creo que sí deja mucho que desear, y sobre todo ante una sociedad que está bajo un terrible pánico
Y escuchar esas palabras del ejército, doctor, creo que es doloroso para Sinaloa. No, sin duda alguna, o sea, no hay forma de interpretarlo de otra manera, de una forma muy clara, fue como lo manifestó el comandante de la tercera región militar, y los efectos que tiene sobre todo en el ánimo de la población, porque ya Sí. ni siquiera se trata de un aspecto, digamos, jurídico o de despliegue de fuerzas, sino, bueno, y entonces, ¿qué sigue, no? Es decir, ahí está rebasada la autoridad municipal, la autoridad estatal, digamos, la autoridad federal a través de distintas instituciones, ¿no? Y ahora con esta declaración, pues, que insisto, no está fuera de la tesitura de Sí. lo que dijo el presidente de la República el día viernes pasado, pero indudablemente que en este contexto donde se está agudizando la violencia en el Estado y en la capital del mismo, pues evidentemente es un asunto más que preocupante. Yo diría, hay que hacer una revisión a fondo y estando a menos de 15 días de que entre el nuevo gobierno de la República, Juan Pablo, ¿qué se tiene que corregir en materia de la política y los programas en materia de seguridad pública? Doctor Javier Oliva, lo que hoy ocurre en Sinaloa, ¿cuál es el antecedente que le recuerda, el primero que se le viene a la mente para encontrar quizás un punto de comparación y encontrar quizás una cronología en lo que hoy ocurre y quizás ocurrió en otra entidad, pues en busca de encontrar el final de esto que hoy tiene a Sinaloa paralizado? Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Y me recuerda, por ejemplo, cuando comenzaron y afortunadamente se neutralizaron, justamente gracias al ejército mexicano, los autos bomba en lo que se llama la frontera chica de Tamaulipas. Sí. Recuerda también a lo sucedido durante meses en el caso de Ciudad Juárez y por supuesto también la prolongada situación de inestabilidad en materia de seguridad pública en Tijuana. Entonces, claro, nunca habíamos dado un paso, y digo en términos de, o como expresión de Sí. la primera persona del plural, de habíamos dado un paso en esta declaración inédita, y me parece también irresponsable el gobernador diciendo, oigan, no hagan ni siquiera festejos personales, ni Sí. familiares, Sí, para no sin ser duda. objeto de alguna ráfaga, algún atentado, en fin. Es decir, cuando se cede de esta manera el poder de la autoridad civil Sí. a las actividades criminales, me parece que hay que hacer una revisión muy importante y a fondo de lo que se ha instrumentado como política y programa de seguridad pública, por lo menos a nivel del Sin Estado. duda. Veremos si mañana hay una pronunciación, no creo, desde la mañanera respecto a la declaración del ejército. Doctor Javier Oliva, gracias por su tiempo y por sus apuntes. Un gusto saludarle. Igualmente, Juan Pablo, muchas gracias, que tengamos una buena semana todas y todos, y gracias por la oportunidad. No, hombre, a usted gracias y que así sea una mejor semana para todos.